Bueno, vamos a abordar este tema, tal y como lo habríamos anunciado. El transporte público extraurbano podría habilitarse ya por completo ahora en las primeras semanas de diciembre, al igual que el transporte urbano. Pero, ¿qué medidas se están tomando? ¿Cuál será el procedimiento? Está con nosotros el licenciado Guerra, defensor del transporte urbano y extraurbano de la PDH, y también tenemos a un representante del transporte extraurbano de rutas largas para conocer también detalles, qué es lo que ellos van a estar aplicando. Y desde luego también tendremos ya la postura por parte del señor Amílcar Montejo en algunos minutos en relación a los monitoreos y operativos que se estarán realizando por parte de la ciudad. Bueno, iniciamos con usted, licenciado Guerra. Cuando hablamos de reactivar o reanudar el servicio del transporte colectivo a nivel nacional, hablamos de extraurbano y urbano, ¿así es? Correcto, buenas tardes, gracias, licenciado Axel Cardona. Pues cabalmente ese es el tema. Aquí hay dos situaciones que están viviendo en Guatemala. Uno es el tema de la pandemia, que es un tema de salud pública, y el otro el tema de la economía, que está afectando, se está viendo afectada, obviamente por el tema de la crisis de salud que existe a nivel mundial, no solamente en Guatemala. Ya varios países han tenido aperturas, cierres de sus economías, y eso ha sido lacerante también para las personas, en este caso las personas de menos recursos. Por ejemplo, se han hecho algunas recomendaciones muy concretas a los diferentes entes del Estado para que esa reactivación o ese reinicio del transporte público sea lo más responsable y lo más seguro. Ya hemos visto que todo el mundo tiene que poner de su parte, pero principalmente la obligación está o recae en el Estado de Guatemala, que es el responsable de ser rector del transporte colectivo en este caso, y en los otros temas que tiene bajo su responsabilidad el Estado de Guatemala. Entre ellos está iniciar procesos de operativos para garantizar que realmente se cumpla con las medidas o el protocolo de bioseguridad mínimo, que son de 12 a 14 pasos o temas de procedimiento que no son complicados y que podrían salvar la vida de las personas. Ahora bien, licenciado Guerra, cuando hablamos de la reactivación implica operativos para poder verificar, es decir, la seguridad del usuario nos interesa, es lo principal, la salud, y sabemos que los casos no han disminuido, al contrario, siguen aumentando. ¿Por qué? Porque la gente está relajando demasiado las medidas, se está olvidando de la mascarilla, se está olvidando de aplicarse gel, se está olvidando de la aglomeración de personas. ¿Quién va a verificar esto? ¿Quién va a supervisar esto? Pues cabalmente el licenciado Cardona se puso el dedo sobre la llaga. Aquí estamos hablando de un relajamiento social, producto de otros temas que distrajeron el tema de la pandemia, que podría ser los ciclones, por ejemplo, los desastres naturales, y las personas ya están viendo como normal o natural nuevamente, como estábamos antes del mes de marzo, y eso no es posible. O sea, ya hay que volver a tener un poco de sentido común y pues pedirle al Estado también, a las personas del Estado, que actúen de una manera un poco más, digamos, responsable. Y eso con operativos en carretera, hemos tenido denuncias, por ejemplo, en San Pedro Ayampuc, de no solamente el tema de que falta el distanciamiento físico, el incremento de la tarifa, sino todavía encima de ello, algunos conductores que les ponen el volumen, que ese es otro tema, pero que también afecta el servicio, la calidad del servicio y el respeto a los usuarios, que al final el transporte público pues se debe a los usuarios, no al piloto, no al ayudante, que son partes o componentes de ellos, sino al usuario, que es el que está pagando, y que se debe respetar integralmente a las personas usuarias del transporte. Estamos hablando de cerca de 9 millones de personas que diariamente en la normalidad utilizan el transporte colectivo, y por eso se ha recomendado también el fortalecimiento del Estado de Guatemala en el tema de operativos, por ejemplo, de inspectores. La Dirección General de Transportes tiene apenas 22 inspectores para poder regular 24.500 autobuses a nivel de toda la República, más los otros 25.000 autobuses que no están registrados y que operan de una manera clandestina. Ahora bien, licenciado Guerra, permítame un momento, tenemos también ya al ingeniero Óscar Alvisures, quien es representante de una línea de los transportes extraurbanos de rutas largas. Ingeniero, ¿cómo le van a hacer ustedes para garantizarle al usuario y al piloto también, obviamente, su personal, de las medidas de seguridad? Porque estamos viviendo una pandemia, la pandemia no se ha ido, continúa la pandemia. Antes de todo, muy buenas tardes, un saludo muy cordial al licenciado Guerra y a ustedes y a su radio, a su teleaudiencia, mejor dicho. Bueno, nosotros hemos hecho el máximo esfuerzo para poder concientizar a los empresarios principalmente, pero existe un fenómeno que es muy general
que los trabajadores nuestros, o nuestros colaboradores, como se les dice actualmente, pues carecen de muy poca conciencia y muy poca educación. Yo creo que no se les ha dado las directrices y mucho menos el adiestramiento, digámosle, necesario para que se pueda hacer un control y se apliquen todas estas medidas, estos protocolos sanitarios. Es casi imposible que en el transporte extraurbano se pueda controlar. Estaba escuchando y obviamente el rector del transporte extraurbano de pasajeros es la Dirección General de Transportes, que tendría que ser en este caso el ente encargado de supervisar si se está cumpliendo o no con los protocolos. Sin embargo, déjeme decirle también de que yo creo que la Dirección General de Transportes y mucho cuenta con 20 inspectores para poder controlar alrededor de 50,000 unidades. Estoy hablando de 25,000 unidades que están legalmente autorizadas y otras 25,000 que son los llamados piratas. Creo que es imposible poder llevar un control de esto y aparte de ello, pues ustedes saben del mal que ha padecido toda la vida la Dirección General de Transportes, que la corrupción ha aflorado principalmente en los inspectores y esto pues obviamente hace de que no se cumpla como debe. Muy bien, ingeniero. Edgar Guerra, con relación a esto de la capacidad, no se tiene la capacidad, indicaba el ingeniero, para poder supervisar o monitorear el transporte urbano de rutas largas. Es casi imposible, él lo ha dicho. ¿Qué se va a hacer entonces para garantizar? Aquí lo que hay que hacer es, como se está hablando de la reactivación también en dos temas. Uno es la parte económica, como lo decíamos al principio de la entrevista, y la otra es la parte de salud. Ya se tienen reuniones con la Comisión Presidencial para el Manejo de la Crisis de COVID o la pre-COVID y en las municipalidades para poder reactivar el transporte de una manera mucho más organizada. Es decir, va a salir un reglamento que va a normar el tema de salud pública, pero también algunos aspectos que podrían contribuir a evitar los contagios y que se respete también la tarifa de transporte y que los autobuses estén autorizados, pues, tengan la función o estén controlados también a través de GPS o sistema de posicionamiento global. Y el fortalecimiento institucional, que es muy importante, ya que ante el debilitamiento o la débil estructura de la DGT, pues podría entrar Provial, por ejemplo, a funcionar. Es otra recomendación que se ha dado en algunos de varios de las supervisiones que se han realizado, es el fortalecimiento de Provial que permita que ellos multen o sancionen para poder tener a los 180 brigadas que están en carretera, pues que también tengan esa función versus los 22 inspectores que tienen la Dirección General de Transporte. Y también que se le dé competencias a las policías municipales de tránsito, que son 75 las autorizadas a este momento, y el Departamento de Tránsito también, que realmente realice su labor. Estamos viendo otro fenómeno, otra pandemia que no se le ha querido ver desde hace más o menos unos 20 años, que son los hechos viales, que son la segunda causa de muerte en este país. Es terrible también, ahora no se ha oído tanto, y a pesar de ello, hubo por lo menos 20 casos de hechos viales de microbuses y minibuses que operaron con autorización, algunos de ellos durante el momento más crítico de la pandemia, pero sigue siendo un problema de salud pública también este tema. O sea, son tres: el tema del control en cuanto al cobro, el tema de la pandemia y el abuso de la velocidad en el transporte. Está el decreto 45-2016, que es la ley de fortalecimiento de la seguridad vial, que habla de la colocación de dispositivos reguladores o limitadores de la velocidad hasta un máximo de 80 kilómetros por hora. Bueno, licenciado Guerra, ya para ir finalizando, ya lo decía también el ingeniero Alvisures, es casi imposible poder supervisar tanto autobús, ver si tiene o no tiene la capacidad o está cumpliendo o no tiene el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Ahora bien, ¿qué pasa dentro de la ciudad, Edgar Guerra? Ahí están en stand-by la operación de los buses rojos. Transurbano también está funcionando en un 75%, y todavía hay un tema que hay que superar en cuanto al tema de los autobuses rojos, que hay que hacer conciencia si en algún momento van a funcionar. Lo ideal sería renovar este esquema o modelo de prestación del servicio, porque muchas personas se niegan a volver a lo mismo de antes, que es ir abarrotados en los autobuses, colgando literalmente de las unidades. Y esto hay que garantizar también que los autobuses que estén autorizados
a funcionar, pues estén operando, no como pasaba anteriormente, que había algunos propietarios de autobuses que ni siquiera tenían el autobús, ya no existía, pero estaban muy eficientemente cobrando el subsidio. Entonces, eso hay que regularlo, hay que controlarlo para evitar que se abuse nuevamente de la población guatemalteca. Ya no queremos más esa mala experiencia que sucedió hace unos 4 o 5 años, cuando se desbordaban en dar subsidios al transporte colectivo de una manera irracional. Claro, licenciado Guerra. Bueno, ingeniero Alvesures, algo que quiera agregar en relación a esto. Me gustaría saber con qué porcentaje ustedes van a estar prestando el servicio en relación apegados a las medidas de seguridad. O sea, como usted lo decía, depende también de los empresarios aplicar las medidas, porque en las supervisiones de carretera puede ser muy difícil detectarlo. Claro. Muy bien lo dijo el licenciado Guerra. Aquí debe haber varios actores para que el problema se vea integralmente. Efectivamente, ya lo he mencionado, la Dirección General de Transporte no tiene la capacidad, debiera apoyarse en Provial, en las PMTs, pero eso requiere de impulsar leyes. Y esto también el gobierno debe de verlo como una emergencia nacional, el crear ya una ley específica en la que le dé la potestad a estas autoridades para que puedan sancionar, pero también que sancionen a las personas que están cometiendo el hecho, digamos, pues porque a nosotros realmente nos molesta mucho que se nos sancione a nosotros como empresarios, porque los infractores son los pilotos. Ciertamente nosotros somos solidarios con ellos, pero ya en la carretera nosotros realmente no podemos tener el control al 100% de lo que ellos andan haciendo. Lo que mencionaba el licenciado Guerra también del sistema prepago es una herramienta que ya debió haberse implementado hace años, porque eso ya se implementó en los países desarrollados con 50 años y nosotros ni siquiera hemos hecho el intento. Algunas empresas pues por lo menos ya están haciendo el intento, pero eso ya debiera estar generalizado. Y eso lo que redundaría es en lo que en ya no recargar las unidades, porque los trabajadores, los pilotos, los ayudantes sobrecargan las unidades, porque ustedes saben de que no todo va para una bolsa, sino va para 2 bolsas. Entonces ya con ese sistema pues se corregiría esa situación. Bueno, ingeniero Alvesures, gracias por la ampliación. Este tema tendrá una segunda entrega donde habrán más personajes involucrados. Estará la Dirección General del Transporte. El señor Amílcar Montejo no pudo estar por situaciones de señal, pero estaremos ampliando el tema con más protagonistas para poder ya ir de alguna manera aterrizando el tema en nuestra segunda entrega de la renovación o reactivación de nuevo del transporte a nivel nacional a partir de las primeras semanas de diciembre.